Gloria a Dios. En esta mañana vamos a compartir, mis hermanos, sobre la integridad. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene su Biblia con usted, abra por favor su Biblia en Job, capítulo 2. La integridad puesta al fuego es el tema del que yo te quiero hablar en esta mañana. Se encuentra en Job capítulo 2, versículo 3, y le hemos titulado Reteniendo la integridad en medio de tu crisis, en medio de la dificultad, reteniendo nuestra integridad en medio del fuego, como tú le quieras poner ahí. Dice así la palabra de Dios en Job 2:3: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me iniciaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Quién mejor que en Job nos puede hablar de la integridad de un hombre de Dios? Creo que en toda la Biblia no se encuentra un hombre más íntegro que Job. En Job capítulo 31, versículo 1, todo ese capítulo de Job 31, él reafirma ahí su integridad. Y ahí en el versículo 1 dice: me propuse no mirar con deseo a ninguna jovencita. Versículo 5: nunca hice nada malo, a nadie le he mentido. Versículo 6: que Dios me ponga a prueba para ver que soy inocente. Versículo 7: nunca me aparté del buen camino, ni me dejé llevar por mis deseos. Si se encuentra alguna cosa robada, que otro disfrute de mi cosecha, etcétera, etcétera. Y sigue la lista, todo el capítulo 31. Él nos dice lo que es la verdadera integridad. Y creo que esta es la meta para todo ministro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta debe ser nuestra meta: poder alcanzar, llegar a ser hombres, pastores de integridad. Si usted recuerda el versículo de este congreso, se encuentra en Proverbios 10:9. ¿Cuántos lo saben? Ese es el texto de este congreso. Proverbios 10:9 dice así la palabra del Señor: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En otras palabras, el que actúa con integridad caminará confiado, seguro. Pero el que pervierte, el que toma caminos, decisiones equivocados, el que toma decisiones torcidas, pronto será desenmascarado, descubierto, avergonzado. Déjame te doy un ejemplo. Hace algunos años atrás, yo estaba trabajando en una tienda de ropa de trajes. Se vendían camisas, corbatas, y después de un tiempo de estar allí trabajando, un día el dueño de esa compañía me estaba liquidando lo de la semana, y yo me di cuenta que él me había dado $100 de más. Y me dije a mí mismo: ¡qué bendición! ¡Gloria a Dios! Claro que no. Pensé: me está probando. Me está probando. Y luego le comenté al dueño que él me había dado $100 de más y se los devolví. Pero esto lo hizo como 2 o 3 veces, hasta que su esposa le metió una buena regañada. Abollí, le dice, Simón Catachuqueo, le empezó a regañar, ¿verdad? Mejor vete por el periódico. Fue aquí donde yo conocí a los pastores de Casa de Oración, al pastor Chuy, al pastor Martín del Campo y al pastor Memo Gómez. Eran mis clientes.
Siempre me lo llevaba al lugar santísimo, allá abajo, ¿verdad? Cuando alguien quiere saber, mis hermanos, lo que realmente hay en tu corazón, tu integridad, va a ser puesta al fuego. Y cuando tú y yo tomamos decisiones equivocadas, pronto otros se darán cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Seremos descubiertos, desenmascarados. ¿Sí o no, mis hermanos? Ser honrado no significa que una persona es íntegra. La honradez es solo una mínima parte de la integridad. La verdadera integridad va mucho más allá de lo que la honradez es. Tú puedes ser una persona honrada, pero no íntegro. Déjame te doy un ejemplo. En un hotel de los Estados Unidos se encontraba una pareja en ese hotel y después de un rato pidieron comida en un restaurante famoso fuera de ese hotel. Y cuando llegó la comida en cajas, se vistieron para poder comer de todo lo que habían ordenado. Pero al abrir aquellas cajas se encontraron con unas fajas de dinero. Y aquel hombre no se sintió a gusto con aquellas fajas de dinero. En las cajas venía el número de aquel restaurante y llamó para hablar con el encargado y explicarle lo sucedido. Minutos después llegaron como 3 hombres y uno de ellos era el gerente y otros 2 más traían cámaras para salir en televisión. Resulta que el dueño de aquel restaurante era también dueño de una cadena de televisión y querían honrar a aquella pareja por haber devuelto aquel dinero, pues hay muy poca gente honrada. Pero aquel hombre comenzó a rogarle que por favor no lo hiciera, que no había necesidad de salir en televisión y que lo honraran. Pero el gerente insistía, no, es que nosotros queremos honrarle, es que ustedes, wow, no, es mucho dinero. Dice, no, por favor, y el gerente insistía. Y después de insistirle, le dice, mire, venga para acá, mejor no lo haga. ¿Por qué? Dice, es que con la mujer que estoy, no es mi mujer. Este es un caso de ¿qué? De honradez, pero no de integridad. Puede haber honradez sin integridad, pero nunca integridad sin honradez. Te lo repito. Puede haber honradez sin integridad, pero nunca integridad sin honradez. Muchas personas desconocen todo lo que abarca el concepto de integridad. Hay muchas personas que presumen de ser íntegros, queriendo decir con ello que son honrados. Claro, la honradez es muy importante, pero es tan solo una mínima parte de lo que es la integridad. La palabra integridad en el Antiguo Testamento viene de una palabra hebrea, tamín, que significa completo, que no le falta nada, que no haya defecto, sin tacha alguna. Y esto provenía de los animales sacrificados a Dios. Cuando se le ofrecía un holocausto al Señor, tenía que ser un animal sin defecto. Tenía que ser sano, completo, entero. En otras palabras, tenía que ser lo mejor de lo mejor. Esto era en lo físico, ¿sí? Pero hoy la palabra íntegro o integridad viene de una palabra griega, integritas. No que le gritas, integritas. En latín se traduce por irreprensible, sin culpa grave alguna, intachable, cabales, decente, honrado, sincero, justo. Esto es totalmente una persona recta, pero esto es en lo moral. ¿Sí me doy a entender? Moralmente hablando. Vivimos hoy en un mundo lleno de mucha maldad, en una sociedad donde lo que menos se encuentra es gente íntegra, gente, ¿verdad?, recta, intachable, cabales, decentes, honradas, irreprensibles, sin culpa grave alguna en lo moral. Las personas íntegras, mis hermanos, en toda la extensión de la palabra, están en peligro de extinción. Por lo tanto, es necesario entender que una persona íntegra tiene que tener todas estas cualidades para poder considerarse un hombre de integridad. Hay personas que confunden el ser íntegro con no cometer faltas. No estamos hablando, mis hermanos, de perfección, para nada. Estamos hablando de que una persona que es íntegra también reconoce sus errores, los admite, no los encubre, se arrepiente y acepta las consecuencias. Ser íntegro no es ser perfecto,
no es aparentar, no es ser perfecto en tu carácter, sino honesto, sincero, recto con lo que se hace todo el tiempo. Ser íntegro es que tus palabras vayan junto con tus acciones. Muchas veces estamos más preocupados por nuestra imagen. ¿Y sabes qué pasa con la imagen que pintan y aparentan ser lo que no es? Que cuando viene la prueba de fuego, le sale lo incompleto y lo podrido. Pero el que es íntegro de corazón, en medio de la prueba, en medio del fuego, se mantiene, no cambia, retiene sus convicciones, es completo. ¿Podrá haber líderes cristianos que no son íntegros o que todavía no son íntegros? Claro que sí. Ahí está el sacerdote Elí, Saúl, Judas, Ananías y Zafira y muchos más. Por lo tanto, el hombre de Dios debe de ser un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra. Dios demanda integridad de sus ministros. En Josué capítulo 24 versículo 14, si usted anota, Josué 24:14 dice la palabra del Señor: ahora pues teme a Jehová y sírvele. ¿Con qué? Dice, con integridad y en verdad. Dios demanda integridad porque esa es su naturaleza, y Él demanda que sus ministros le sirvamos con integridad, que seamos personas rectas, cabales, decentes, honradas, irreprensibles, que vivamos una vida moralmente intachables, pero también que reconozcan sus errores, sus debilidades, sus fallas y acepten las consecuencias. Una persona que es íntegra a Dios siempre será bendecida. Salmo 84 versículo 11. Salmo 84 versículo 11 dice así la palabra de Dios: porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. En otras palabras, Dios no hará prosperar ni bendecirá a una persona que no es íntegra. Al hacerlo, Él iría en contra de su naturaleza y contradeciría la palabra ya escrita. Dios le demandó a Josué que anduviera en integridad, porque solo de esta manera podía avanzar hacia la conquista de la tierra prometida. ¿Cuántos quieren avanzar en las tareas encomendadas por Dios? ¿Cuántos quieren avanzar en las promesas de Dios? Bueno, nomás la hermana y otros dos. Bueno, qué bueno. Bueno, la integridad es uno de los requisitos de Dios para poder avanzar en la obra de Dios que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y un día, mis hermanos, daremos cuenta de ello. En Job capítulo 1 versículo 6, Job capítulo 1 versículo 6 dice así la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y en Job capítulo 2 versículo 1 dice así la palabra de Dios: y aconteció que otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Qué nos dice estas dos escrituras? Aquí nos habla de que los ángeles, incluyendo a Satanás, nuestro adversario, vinieron a darle cuentas a Dios de sus responsabilidades, vinieron a darle un reporte de lo que se les había encomendado. Pues así también a los pastores. Un día nos presentaremos delante del Señor y daremos cuenta, ¿sí?, no de cuántas cosas hicimos, sino de cómo las hicimos, las cosas que Dios nos encomendó. Un ministro, mis hermanos, puede predicar bien bonito, puede vestirse de la última moda, puede hablar bien elocuente, puede tener mucho conocimiento, hasta puede hablar en lenguas angelicales, pero si no es un ministro de integridad, de muy poco le va a servir. ¿Cuántos dicen amén? Por esta razón, mis hermanos, el hombre que ha de representar a Dios aquí en la tierra debe de ser puesto al fuego en su integridad, en su trabajo, en su carácter con las ovejas, en su aguante, pero también incluso con su familia. Si usted va a nuestro texto de estudio, Job 2:3, dice así la palabra de Dios: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, dice, retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. La integridad de Job, mis hermanos, ya había sido puesta al fuego varias veces en el capítulo 1. Satanás, el adversario, nuestro enemigo, nunca se dará por vencido. Satanás sostenía que la integridad de Job no era genuina, que no era real, que no era pura. Satanás, el adversario, en el versículo 9 dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 8 dice: Dios ahí había presumido a Job delante de Dios, de cómo era un hombre perfecto, moral y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo estaba levantando, lo estaba presumiendo. Dice: mira, si hay hombres íntegros. ¿Usted cree que si hay hombres íntegros se puede alcanzar la integridad? Si Dios lo dice, es porque se puede, ¿sí o no? Delante de los ojos de Dios. En otras palabras, Dios dijo que Job era un hombre de integridad. Versículo 9 dice que Satanás sostenía que Job le servía a Dios porque lo había bendecido y lo tenía protegido alrededor, todo lo que tenía Job. Versículo 10 dice: déjamelo un ratito, nada más un ratitito. Déjame zarandearlo como a Pedro más adelante. ¿Nos hará falta una zarandeada? Nos hará falta nosotros también ser puestos al fuego para ver lo impuro. Si somos reales y genuinos, claro que sí, mis hermanos. Satanás dice: déjamelo un ratito para que veas que no es tan recto y temeroso, ¿sí? Dios, mis hermanos, permitirá muchas veces que tu integridad sea puesta al fuego. La integridad de Job fue puesta al fuego, ya que en los momentos más difíciles de la vida es cuando realmente se sabe si la integridad de la persona es real, es genuina, es pura. La primera prueba de su integridad, mis hermanos, comienza en el versículo 14. Dice así: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo, o sea, comiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron a los bueyes y las asnas y mataron a los criados a filo de espada. Los sabeos eran unos nómadas que vinieron y se robaron los bueyes y las asnas. Los bueyes, mis hermanos, eran la fuente de su trabajo. Eran las herramientas, por decirlo así, de su trabajo, para poder sembrar y cosechar de los frutos de su trabajo. Hoy en día nuestra integridad quizás no va a ser puesta a través de que te roben tus bueyes. ¿Cuántos de ustedes tienen bueyes por ahí? A menos que vivas en un rancho donde hay muchos y tienes tú muchos, ¿verdad? Bueno, quizás ya no, pero ¿sabes dónde sí puede ser puesta al fuego? En tu trabajo. Yo le doy gracias a Dios por el pastor Carlitos. Él me enseñó y me dijo: siempre hay que estar, dice, alerta a la escritura. Tienes que tener bien ojo. Tienes que tener cuando estudies, no lo hagas rápido. No te vayas en el periférico. Vete lento. Hay que ser, no me acuerdo la palabra que él usó, porque el español como dice el chapulín, se me chispotea, pero observador. Me dijo: tienes que ser observador. Y aquí Dios me mostró. Me dice: mira, los bueyes representan las herramientas del trabajo. ¿Te acuerdas de Elías y Eliseo? ¿Dónde lo encontró? Con los bueyes trabajando, ¿sí o no? Entonces quizás ya no vas a ser probado. Como Job, le fue removido todos esos animalitos, pero sí en tu trabajo, mis hermanos. Los frutos de nuestros trabajos serán la recompensa de cómo sembramos en el ministerio, en la iglesia. ¿Cómo estamos sembrando? La mejor semilla que nosotros podemos usar en nuestro trabajo, o sea, en la iglesia, que es nuestro trabajo, para poder cosechar, ¿sabes cuál es la mejor semilla, mi hermano? Es andar en la integridad. Cuando el ministro de Dios siembra en honradez, con sinceridad, con rectitud, viviendo una vida moral decentemente, siempre cosechará el fruto espiritual de las cosas de Dios. Gálatas 6:7 dice así la palabra de Dios: no te engañes, de Dios nadie se puede burlar. Lo que tú siembras, eso mismo cosecharás.
El que siembra la semilla de sus malos deseos, recogerá una cosecha de muerte. Y el que siembra la semilla del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. ¿Cómo estamos sembrando? Nuestro trabajo en el ministerio, en la iglesia, será puesta al fuego. Tu honradez, tu sinceridad, tu rectitud serán probadas por Dios para que vivas una vida moralmente decente y recta delante de Dios. Un día una hermanita se me acercó y me comentó que la iglesia de donde ella venía antes había sido removida de su ministerio en las finanzas porque el ministro de aquella iglesia amaba el dinero, dice, le encanta, dice, cada ratito, dice, se va para los United, dice, y no es, dice, para la obra, sino de placer. ¿Será cierto? Yo no lo sé, pero para mí fue una advertencia para andar en integridad en el ministerio, en la iglesia, que es mi trabajo. Y no solo en la iglesia, sino en todo lugar, ¿verdad que sí? Para no dar una razón de qué hablar. El ministro de Dios debe de andar en integridad, debe de ser irreprensible, sin culpa grave alguna, que no se le acuse de ser codicioso o avaro. Pablo le escribió a Timoteo, 1 Timoteo 3:1, 1 Timoteo 3:1, dice, el obispo, el ministro, el pastor no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apaciable, o sea, pacífico, no avaro, sin avaricia en su corazón. La decencia, la honradez, la rectitud de un ministro, mis hermanos, estará constantemente en el fuego que es el ministerio, es en tu trabajo. La integridad debe ser un estilo de vida para el pastor. Debe de tener un testimonio intachable, debe de ser irreprensible, sin alguna culpa grave. Que no se te acuse de alguna cosa, mis hermanos, en un trabajo o en la iglesia o donde sea. Debemos de tener mucho cuidado en la manera que estamos trabajando. ¿Cuántos dicen amén? En el ministerio algunos podemos estar trabajando con una conducta nada agradable, nada honesta, y los ojos de las ovejas, de la familia, de los vecinos están puestos sobre nosotros, y esto es constantemente, mis hermanos. Pablo trabajó constantemente con mucho cuidado en su ministerio que Dios le había encomendado. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, le repito, Primera de Tesalonicenses 1:10, dice, ustedes son testigos. Fíjate nada más, qué confianza. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente, dice, nos comportábamos con ustedes los creyentes. ¿Podremos decirle nosotros eso a la congregación y decir, ustedes son testigos? Y Dios también es testigo de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos estamos conduciendo. Eso habla de la integridad, mis hermanos. Pablo, Silas y Timoteo eran hombres de integridad. Esta buena conducta fue la que impactó la vida de los tesalonicenses. Tan grande fue, mis hermanos, este impacto que los tesalonicenses vinieron a ser imitadores de Pablo, de Silas y Timoteo, y también del Señor Jesucristo. Después los de esta iglesia tesalónica fueron ejemplo de esta bella cualidad a los de todo Macedonia y Acaya que creyeron en el Evangelio. ¿Quieres impactar a la iglesia que Dios te ha encomendado? Pues que tu conducta sea íntegra. Y cuando tú y yo, mis hermanos, andamos en integridad, esto se propagará por toda la iglesia y los miembros también serán ejemplo a los de toda la comunidad. Tal es el pastor, tal es ¿quién? La iglesia. Segunda prueba de Job, mis hermanos, dice que también las asnas también le fueron quitadas, removidas. Las asnas nos hablan de su carácter. Son animales sufridos, cargados, ¿sí o no? Cargan cargas pesadas, pero también son nobles, son pacientes. El carácter del ministro también debe de ser sufrido, debe de saber llevar las cargas pesadas, pero a la vez debe de ser también noble y paciente. La integridad, mis hermanos, implica también pérdida. ¿Sabías eso? La integridad implica sufrimiento, dolor, pérdida,
también implica llevar las cargas pesadas de los demás. Un día el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes desde el cielo. Marcos 14, 61 al 62. Marcos 14, 61 al 62. Jesús aquí, mis hermanos, habló la verdad. Fue honesto, sincero. La integridad le costó sufrimiento, dolor y aún su propia vida. La integridad de tu carácter será puesta al fuego. En otras palabras, tu conducta, tu proceder, tu caminar, tu paciencia, tu noblez, tus decisiones, intenciones, motivaciones serán puestas al fuego por Dios. Segunda de Timoteo 2:24. En segunda de Timoteo 2:24, Pablo, escribiéndole a este joven ministro, le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleonero, disputando, sino como dice, amable para con todos, apto, preparado para enseñar. Y luego al final dice: pero también sufrido. Versículo 25 dice que con mansedumbre, o sea, con humildad, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cómo debe de ser el carácter del siervo del Señor? Amable, sufrido, humilde. Debemos ser pacientes, nobles, sufridos y saber llevar las cargas de los demás. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo, escribiéndole a los Gálatas 6:2, dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que cuando alguien está lastimado, herido, necesitado, debemos de ayudarlo, restaurarlo, cueste lo que cueste. Hay cargas que sí podemos y debemos de ayudar, pero también hay cargas que cada uno tiene que llevar por sí mismo, ¿sí o no? El Señor Jesucristo rumbo al Calvario llevaba una inmensa carga. Era la cruz en la que sería crucificado, y un hombre llamado Simón de Cirene, viendo la necesidad, se le acercó, le quitó la cruz tan pesada, esa carga, y se la volvió a poner. ¿Se la volvió a poner? No, le ayudó. La llevó por él y se la volvió a devolver. Hay momentos que sí, mis hermanos. El buen samaritano también usó de su tiempo, de sus fuerzas, de su dinero, mientras que el ministro, o sea, el levita, y ahí el sacerdote, el ministro, solo se hicieron de la vista ciega, ¿sí o no? Nuestra integridad en el carácter será puesta al fuego para ver si en verdad seremos amables, humildes, sufridos, si en verdad cumplimos con la ley de Cristo. Pastor Lolo, ¿dónde te me escondiste? Tú cumpliste la ley de Cristo. Me ayudaste con una carga que no podía cargar yo solo. No podía. Fue cuando le dije a Chuy García: Chuy, ya me voy. Es bien difícil aquí en México. Quieren a puros niños de 15. Yo tenía 21 por fe. Le dije: ya me voy. Le dije: es bien difícil, le dije. Y después de un tiempo, hermanos, me agarré caminando por un parque. En donde yo vivía me habían dicho: hasta aquí llegaste. Dije: ¿dónde voy a dormir ahora? Andaba en las calles de aquí, como dicen, deambulando, ¿verdad? Deambulando. Y dije yo: pues ¿qué hago? Pues llamé a los Estados Unidos. Well, I'm going back home, ya me voy. Y en eso Dios tocó el corazón de Lolo y dice: yo te voy a ayudar. Quédate ahí en la escuela, termínala. ¿Cuánto necesitas? Y yo: pues tanto y tanto, Lolo. Pues ahí quédate. Eso es cumplir la ley de Cristo, mis hermanos. Es ayudar al necesitado. Es llevar las cargas de otros, mis hermanos. Pastor Chuy y todos los pastores también han cumplido la ley de Cristo en mi vida. Me han ayudado, me han apoyado. Esto fue hecho en México. Gloria a Dios. Tercer prueba, mis hermanos, dejó puesta al fuego. Vamos a ver la tercera. Amén.
Aún, versículo 16 dice, y aún estaban hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. La tercera prueba de su integridad vino a través de las ovejas. También le fueron quitadas, removidas. Las ovejas son de corta vista, son indefensas, se asustan muy pronto. Quizás hoy no tengas ovejas tú para ser probado, pero las ovejas de hoy en día son conocidas por ser las vidas de las personas que Cristo compró con su preciosa sangre. Son propiedad de Dios. La integridad, o sea, la rectitud y la justicia del pastor será puesta al fuego de Dios a través de la vida de las personas que estamos pastoreando. Pablo instruyó a todos los ministros en la Biblia que debemos de cuidar del rebaño del Señor, quien las ganó con su propia sangre. Y Pablo nos exhorta una y otra vez que como ministros del Señor, ¿cómo debemos de cuidar de las ovejas del Señor? No controlándolas, no golpeándolas, no maltratándolas, ni tampoco por la lana, sino con justicia, con rectitud, conforme a la palabra de Dios. Algunas ovejas se han ido de sus rebaños porque han sido muy maltratadas, dañadas. A veces tienen que ir pastores de alto rango, por decirlo así, ¿verdad? Animar a otros pastores que dejen de golpear a las ovejas, que dejen de maltratarlas. Y a veces prefieren mejor alejarse, no recibir el consejo sabio. Pero ¿cuántas ovejas no habrá por ahí dañadas y lastimadas, mis hermanos? Hay ovejas que han sido olvidadas, abandonadas por sus pastores. No van en busca de ellas, no las llaman para ver si el hermanito ya sanó o ya se murió. Hace poquito me llamó una hermanita y ella era de aquí de Misiones, pero vive para allá donde estamos pastoreando por la gracia inmensa de Dios. Y me dice, pastor, y me puso como rojo. Usted no me ha llamado, no sabe si me he muerto, no sabe. Yo le dije, hermanita, pero pues usted también, ¿por qué no ha venido? A ver. Pues sí, también, pero es que estaba enojada con usted. Él le dice, es que pues usted debería de llamarme. Le dije, pues usted también debería de venir y decirme por qué no ha venido. Pero le dije, ¿sabe qué, hermanita? Pero también tiene razón, porque ella ya es una señora de la tercera edad y no tiene a nadie. Entonces de allí dije yo, ¿sabes qué? Le pido una disculpa. De aquí en adelante usted y yo vamos a hacer así, uña y mugre. ¿Qué le parece? Está bien, pastor. Y mira, ahora todo bonito. Reconocí, mi hermano, que quizás necesito esforzarme un poco más. Estamos aprendiendo, ¿sí o no? Entonces hay ovejas así, mis hermanos. El Señor nos dio instrucciones a todos los ministros de cómo Él quiere que cuidemos de su rebaño y cómo no deberíamos también de hacerlo. En Ezequiel capítulo 34 versículo 2, Ezequiel 34, 2 dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Comen la grosura y se visten de lana, las engordan y después las degollan, mas no apacientan las ovejas. No fortalecéis la débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que te has ensoñoreado. ¿Ya ve mi español? Dice, de ellas con dureza y con violencia. Dice el versículo 10, yo estoy en contra de esos ministros. Yo estoy en contra de ese tipo de pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Los pastores de Israel dejaron de cuidar de las ovejas de Dios, después dejaron de enseñarles la palabra de Dios. La responsabilidad de un pastor es también, mis hermanos, nutrir las ovejas del Señor con una sana doctrina, una comida saludable para que puedan crecer y madurar en las cosas de Dios. El ministro debe de ser conocido por su integridad, entregado a Dios por completo.
sincero, noble, recto y sobre todo que nutra bien a las ovejas del Señor. Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, le dice así en 2 de Timoteo 2:15. Se lo repito, 2 de Timoteo 2:15. Timoteo, haz todo lo posible, dice, por ganarte la aprobación del cardenal de Guadalajara. Para nada, ¿verdad? Dice, haz todo por ganarte la aprobación ¿de quién? De Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. El que anda en integridad andará confiado, mas el que tuerce, el que anda por caminos chuecos, dice, tarde o temprano, dice, va a ser encontrado. ¿Sí o no? Se será avergonzado, dice, y el que enseña correctamente el mensaje de Dios. En otras palabras dice, el que usa, el que traza bien la palabra de la verdad. Es como un carnicero. Agarra el cuchillo y empieza a trazar, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues así también el ministro debe de usar bien, trazar bien la palabra de Dios. Esto es lo que puede desviar a un ministro, es no enseñar correctamente el evangelio, que no es nuestro, sino de Cristo Jesús. ¿Cómo? No trazando bien la palabra de Dios. Para enseñar a las ovejas del Señor correctamente, primero tenemos que estudiar la palabra. Debemos de ser diligentes en estudiar la Biblia, debido a que Dios examinará la clase de obreros que hayamos sido. Y el no estudiar la Biblia y no enseñar correctamente, seremos avergonzados, reprobados delante de Dios. El ministro entonces debe de prepararse bien y estudiar la Biblia. Y esto debe de hacerlo de vez en cuando o siempre. Hay principios, mis hermanos, para cómo interpretar la Biblia. También está la hermenéutica, ¿verdad que sí? Cuando yo llegué aquí, Carlitos estaba enseñando esa clase. Y my Spanish was not that good. Mi español no muy bueno. Y lo miré y dije, qué padre, aquí van a enseñar sobre la electricidad. Es una verdad, porque él decía texto ilícito y texto, ya ve, ya se me fundieron los cables. Y yo decía, órale, ilícito. Yo decía, pues positivo y negativo. So yo pensé, me va a enseñar de la luz. Nada que ver, mis hermanos. Pedro dijo estas palabras, entre las cuales hay algunas cosas muy difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no estudian, los que no son inconstantes, dice, tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. La integridad del ministro será puesta al fuego de cómo nutrió a las ovejas del Señor. ¿Están creciendo las ovejas? ¿Están madurando en las cosas del Señor? Si me dices que sí, qué bueno, te felicito. Si dices, ahí vamos, pues ahí vamos todos, ¿verdad? Seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Número 4. Nos habla también que los camellos, ¿verdad que sí? Dice ahí el versículo 17. 1:17. Y todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados y a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Número 4, el camello, mis hermanos. Son animales resistentes. Tienen un aguante formidable. ¿Sabía usted eso? A un camello no le das agua y por 3-4 días. Y sigue. Y sigue. Tienen un aguante, mis hermanos. Quizás hoy no tengas camellos donde tú puedas ser probado, que te los roben o te los quiten, ¿verdad? En tu integridad sí vas a ser probado, mis hermanos. ¿Sabes en dónde? En tu aguante, en tu resistencia. La integridad del ministro, mis hermanos, va a ser probada en el aguante, en su resistencia, mis hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1:2 dice, hermano, póngase bien contento, póngase alegre. ¿Está contento usted? ¿Está alegre? Pues cuando se encuentre usted en el fuego, dice, ponte contento.
Póngase alegre. ¿Por qué? Dice, cuando te encuentres pasando en diferentes pruebas. Versículo 3, sabiendo, debemos de saber, que no nos caiga por sorpresa. Dice que la prueba de tu fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Aguante, resistencia, perseverancia. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú, Timoteo, le dice, sé sobrio en todo. Le dice Pablo a Timoteo, soporta, aguanta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y luego le dice, cumple, ¿qué? Tu ministerio. Cumple, dice, aguántate, resiste, Timoteo. Y luego dice el versículo 6, porque yo, dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego la clave ahí en el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. En otras palabras, he retenido mi integridad, he retenido mis convicciones, he resistido, he aguantado hasta el final. Pablo, mis hermanos, tenía la resistencia o el aguante de un camello. Algunos apenas tenemos 5 años, ya queremos tirar la toalla. Y dice Carlito, sabe. Pablo a Timoteo, hermano, lo que le está diciendo, Timoteo, cumple tu ministerio, aguanta, resiste, retén la integridad, tus convicciones, tus principios bíblicos. Aguanta hasta el final, no te des por vencido, aunque te pase por el fuego. Y es lo que Job sabía. Dice, aunque Dios, dice, seré probado como el oro, dice, seré mejor. ¿Sí o no, mis hermanos? Ese es el propósito. Yo siempre preguntaba, Señor, ¿y por qué este hombre sufrió tanto? Y duré así con esta pregunta, Señor, ¿por qué si ya era recto, temeroso, un hombre íntegro? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué permitiste? Hasta que un día Dios usó a mi pastora y me dice, ¿por qué querías que fuera mejor? ¿Sabe? Y yo dije, pues sí es cierto, porque Dios quería que él fuera mejor. Dios quiere que tú y yo seamos mejor. ¿Sí o no, hermano? Quizás ya has alcanzado una parte, pero Dios dice, yo quiero que seas mejor. Quiero que glorifiques mi nombre aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro 1:6 dice, en los cuales ustedes por ahora se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, en diferentes pruebas. Y una de estas, mis hermanos, será la integridad de un ministro. La integridad también será puesta al fuego de Dios para que sea genuina, real y pura. La integridad de Job, mis hermanos, fue puesta al fuego de Dios hasta su límite. Fue puesta al fuego, mis hermanos, como acabamos de ver, sus 500 yuntas de bueyes, sus 500 asnas, sus 7,000 ovejas, sus 3,000 camellos, todo esto quedó en ruinas. Su integridad sería puesta al fuego hasta su límite. Y todavía le faltaba más, sus hijos y su salud. ¿Usted quisiera ser Job? Yo no, mis hermanos, la verdad, ahí no, mis hermanos. Quinta prueba, mis hermanos, y última. Dice así el versículo 18. Entre tanto estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino en casa de su hermano el primogénito. Estaban ahí pachangueando. Para los que nos escuchan en internet de otros países, estaban haciendo una fiesta. Es que tengo sobrinas que Lucy les enseña todas esas palabras, mi esposa. Pachanga, que pájaros en el alambre, y se quedan. Le digo, enséñales lo que significa, si no se van a ir con un doble sentido para allá y olvídate. Dice así el 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a los 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Esperamos en Dios, hoy no te quite o te remueva a los hijos de tu vida, pero sí seremos puestos al fuego en nuestra integridad o aún con nuestra propia familia, mis hermanos. Número 5, la integridad de un ministro será puesto al fuego aún en su propia familia. Primera Timoteo 3:1, Primera Timoteo 3:1, dice: palabra fiel, si alguno anhela, desea ser un obispo, un pastor, un ministro, dice, buena cosa deseas. Pero dice en el versículo 2, pero es necesario, dile a tu vecino, es necesario que el pastor sea ¿qué? Irreprensible, sin culpa grave alguna, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjate, ahí nos está hablando de las cualidades de un hombre íntegro. Dice el versículo 3, no dado al vino, no pediche, o sea, no codicioso, no avaro. Y luego dice el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Si no sabe. También dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Entonces es necesario que el ministro sea una persona de integridad, que sepa cómo gobernar su propia casa, su familia, su esposa, sus hijos. Que no le mientan a la esposa y a los hijos, que no andemos prometiendo cosas que no cumplimos después. La integridad de un pastor comienza en la iglesia o en la casa, en el hogar. ¿Usted qué piensa? Comienza en el hogar, mis hermanos. ¿Cuántas veces no han venido los jóvenes y me dicen, pastor, mi papá me dijo y me prometió y no cumple? Es bien mentiroso. Y luego la señora me dijo que me iba a llevar al McDonald's y ni siquiera me lleva a los cacahuates de la esquina. ¿Cómo? Sí, me prometió. Y nomás, ¿sabe por qué no me llevó? Porque las Chivas le ganaron a la América. No se crea. No, pues por eso se enojó. Y nomás por eso no me quiere llevar a donde él había dicho. Mis hermanos, la integridad comienza en el hogar, comienza en nuestra propia casa. El rey David fue uno de los mejores reyes de toda la historia de Israel, ¿sí o no? Pero ¿cómo fue como padre de familia? Pésimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú puedes ser un pastor exitoso en el ministerio, pero no significa que seas un padre de integridad delante de la familia. Nuestra integridad, mis hermanos, será puesta al fuego en la familia. Si somos ásperos con las esposas, si irritamos a los hijos, si prometemos y no cumplimos, etcétera, etcétera, mis hermanos. La integridad de Job fue puesta al fuego en todas sus posiciones, mis hermanos, en todo lo que tenía, con todo lo que él había enriquecido. ¿Sí? E incluso en la pérdida de sus hijos y después aún en la enfermedad, mis hermanos. A tal grado, hermanos, que en Job capítulo 2 versículo 9, su esposa dijo unas palabras muy fuertes. Dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y púdrete, le dice. Pues sí, después de muerto, ¿qué pasa? Se pudre uno, ¿no? Púdrete. Dice, mira nomás. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Después de todo lo que te ha pasado, después de que esto te sucedió y después de que esto, ¿todavía quieres ser honrado? ¿Sincero? ¿Todavía quieres vivir una vida moralmente decente para Dios? Wow. Y Dios dijo, el Señor dice después, Job dice, aún retiene su integridad. Aún la retiene. Qué hermosa ayuda idónea, ¿verdad? Fíjate, y Dios no se la quitó. Te quedas con esa.
Señor, las asnas, los camellos, con mucho gusto. Dicen, la esposa debe de hacer una ayuda idónea, ¿verdad? Debe de ayudarlo, no gordo, retén la integridad, mira, sigue siendo igual, no cambies. No, ella no, dice, púdrete, dice, maldice a Dios. Wow. Conclusión, mis hermanos, Dios, mis hermanos, busca hombres de integridad, ¿sí o no? Cuando todo eso sucedió, mis hermanos, a Job, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mantuvo su integridad. Fue puesta al fuego y él retuvo la integridad. No cambió, mis hermanos. Así Dios busca hombres que cuando sean puestos al fuego, mis hermanos, en vez de que nos salga lo impuro, lo podrido, lo falso, que retengamos nuestras convicciones, que defendamos el evangelio, que vivamos, mis hermanos, ¿sí o no? Dios está buscando hombres que en medio de la prueba, del fuego, de la crisis, en medio del trato, aunque el fuego sea extremo, demos frutos. Estos son los hombres que recibirán cosecha. Solo los íntegros de corazón cosecharán lo sobreabundante. La integridad envuelve la habilidad de mantener nuestro testimonio cristiano en todas circunstancias. El íntegro no cambia sus valores, aunque sea tentado y probado por el fuego de Dios. El hombre íntegro siempre estará seguro de que Dios está a su lado. Cuando todo esto le sucedió a Job, hay unas palabras que retumbaron el cielo. En español no me sale muy bien, pero él dice, aunque mi cuerpo, dice, se convierte en tierra y decaiga, dice, con mis ojos, dice, veré a Dios, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes lo que la integridad trae? Esperanza. Esperanza. Esperanza de que tu Dios, tarde o temprano, mis hermanos, te levantará. Dice, yo sé que con mis ojos veré a Dios. Hay una canción muy bonita, se llama I know my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor vive. Y así tú y yo debemos, mis hermanos, estar anclados. Yo sé que tarde o temprano mis ojos verán a Dios. La integridad, mis hermanos, cristiana, involucra frutos dignos de arrepentimiento y saca lo corrupto a la luz. Es cumplir nuestras responsabilidades, guardar nuestras promesas, guardar nuestras convicciones, guardar nuestros pactos, guardar nuestros votos y cumplir con lo que le hemos prometido. Amados hermanos, si quieres recibir tus bendiciones y tus cosechas, empieza a vivir en integridad. Si por ser íntegro perdiste a un líder de alabanza, no temas. Dios te dará un grupo de amigos mejores que te valoren. Si por ser íntegro te despidieron de una iglesia, Dios te mandará a otra mucho más mejor. Si por ser íntegro se te va el líder de la alabanza o qué sé yo de la iglesia, mantente fiel. Dios te traerá otros 5 mejores que te aprecien y te valoren y te quieran. ¿Cuántos dicen amén? Dios está buscando hombres y mujeres que sean íntegros de corazón para manifestar su gloria aquí en la tierra. Retén tu integridad, mi hermano. Retén tus convicciones, tus principios bíblicos, porque de esa manera solo podemos glorificar a nuestro Dios. Póngase de pie. Nuestra integridad, mis hermanos, será puesta al fuego. Y debemos, mis hermanos, retener nuestros principios, lo que le hemos prometido. Debemos de guardar nuestros votos, nuestras promesas que le hemos hecho a Dios. Si por ser íntegros, mis hermanos,
que implica dolor y sufrimiento, alabado sea su nombre. Lo que estamos padeciendo aquí no se compara con la gloria eterna que estaremos en su presencia. Es un privilegio, mis hermanos, servir a Cristo. Después de tantos años, hermanos, de haber pasado en prisiones, yo le doy toda la gloria y la honra a Dios, humildemente, mi hermano. Yo era uno de los que yo decía que nunca se le ocurra al pastor Chuy ponerme ahí arriba. No, me van a sudar las manos. No soy la persona. Pero como dijo Dios a través de la palabra, Él es un Dios de oportunidades. ¿Verdad que sí? Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Redentor Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Porque Señor, a través, Señor, de todas estas pruebas de fuego que hemos de pasar, Señor, tú ahí estás. Tú te metes al fuego con nosotros, así como te metiste en la vida de aquellos 3 hebreos, porque ellos mantuvieron, Señor, su integridad y no se postraron ante la estatua de oro, sino que te metes al fuego, Señor, con nosotros para que seamos mejores. Gracias, Dios, por ser un Dios de oportunidades, por ser un Dios que tú nos has congregado en este lugar. No para pasar el tiempo, sino para entender, Señor, la verdadera integridad y lo que implica. Gracias, Dios, por este congreso, Señor, de lo que es la integridad de un pastor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. No nos dejes ir de la misma manera que hemos venido. No nos dejes ir, Señor. He aquí están nuestros corazones. Solo tú puedes cambiarnos. Solo tú puedes, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor. Toda la gloria es tuya. Solo tú puedes tomar la iniciativa en nuestras vidas. Te ofrecemos nuestro corazón voluntariamente. Esta es nuestra oración. No nos dejes ir de la misma manera. Hemos venido desde lugares muy lejanos, Señor, para irnos de la misma manera. No queremos que sea un congreso más de los muchos que hemos pasado y que vendrán. No, Señor. No, Señor. Si no es aquí, ¿dónde? Si no es hoy, dinos cuándo. Pero no queremos. Reconocemos, Señor, la necesidad, Señor, de ser mejores. En el trabajo, Señor, en nuestro ministerio, en la iglesia, con las ovejas, en la resistencia, Señor, en todas estas áreas como esposos, padres de familia, Señor. Ayúdanos a glorificar tu santo nombre, Señor. No nos dejes, Dios, salir de la misma manera. Cámbianos, transfórmanos, Señor, a través del inmenso poder de tu Santo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, que habita en nosotros, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Levanta tus manos, dile: heme aquí, Señor. Aquí estoy. Tú conoces, Señor, todo lo que hay dentro de mí. Tú conoces, Señor. No quiero vivir una vida aparentando, Señor, porque la apariencia, la imagen, Señor, tú no buscas imagen, tú no buscas reputación, porque eso tarde o temprano saldrá, Señor. Lo podrido, Señor, lo imperfecto, Señor. Heme aquí, Señor. Tú conoces lo que hay en mi interior. Cámbianos, Señor, en el nombre precioso. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.